dar el micrófono a él y los que están en sus casas, bueno, continuamos. Don Felipe. En nuestras camas y sentirnos fuertes, sentirnos sanos, es realmente lo que en este tiempo se puede decir riqueza, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos, amigos, parientes no pueden estar gozando de esta bendición que nosotros estamos. Muchos de nuestros hermanos también ahí guardándose en sus hogares, a quienes también les saludamos en el Señor. Oramos para que cada familia alcance la misericordia y la gracia de Dios todos los días, para que si llegase esta enfermedad, por lo menos llegase de una manera suave, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Hemos estado reuniéndonos en este tiempo, después diciendo que en otros hogares, en otras ciudades, en otras familias, hablábamos de otra gente, pero sin embargo hoy estamos hablando de nuestra gente, de nuestros hermanos, quienes ya han fallecido incluso. Y bueno, esto es así. Dios permitió que sea así. Y bueno, estamos expuestos todos, pero cada día que pasa tiene que ser un día para alabar y glorificar a Dios. Y de eso un poquito vamos a hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en un texto que encontramos en el Antiguo Testamento. Joel leyó Génesis. Yo voy a ir un poquito más adelante, como estoy un poco más adelante que él en edad. Deuteronomio. Ustedes saben que los 5 primeros libros escribió Moisés, y el primer libro relata toda la creación y todos estos acontecimientos que se leyó, y a partir de Éxodo, Levítico, Números, los 3 siguientes versículos, ya relata otra historia al pueblo de Israel que estaba esclavizado en esclavitud en Egipto. Durante 400 años relata la historia bíblica, hasta que Dios se acuerda de ese pueblo y lo liberta a través de un libertador llamado Moisés, y salen a tomar la tierra prometida, esa frase que repetimos tantas veces, que el Señor Dios ya le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y un caminar de un mes, quizás un poco menos, un poco más, para tomar la tierra prometida iba a durar 40 años. Porque todo aquel pueblo a quien Él salvó, a quien Dios sacó de la esclavitud, no había escuchado, no había obedecido al Señor. Entonces, aquellos tenían que quedarse en el desierto, y la otra generación iba a poseer la tan famosa y conocida tierra en donde fluía leche y miel, como dice la palabra del Señor tantas veces. Y ahí estamos en Deuteronomio. Pasaron Números o Éxodo,
Levítico, Números y entramos en Deuteronomio, en donde todo el pueblo está enfrente a la tierra prometida. Y el Señor toma a Moisés, como siempre estuvo con él, y da las últimas instrucciones a este pueblo para poseer la tierra. De hecho, Deuteronomio quiere decir segunda ley, repetición de la ley. Todo lo que les habías enseñado en el peregrinaje, en el desierto, le va a repetir ahí en Deuteronomio. Y llegamos en el capítulo 32 que vamos a leer. 32, 33 y 34. No vamos a leer todo, pero la idea es esa. El final sería el último encargo, el único, el mejor, para que este pueblo entrara en esa tierra. Y si ellos obedecían y cumplían, tendrían todas estas bendiciones que vamos a ver. Estas promesas del Dios grande y altísimo y único. Pero si no obedecían, tendrían el juicio, la disciplina, el castigo que también va a hablar Deuteronomio capítulo 32. Y es interesante porque Deuteronomio en el capítulo 32 es un cántico, es una poesía. En el 31 le dice el Señor a Moisés que escriba este cántico para que cuando el pueblo de Israel estuviese en ese lugar y cantase esta canción, se puedan recordar, que ellos puedan entender de las promesas, de las bendiciones, del carácter de su Dios y también de la disciplina que si ellos no cumplían. Y era una canción, es un cántico, como dice acá, de testimonio. Dice el versículo último del capítulo 31. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y en el versículo 21 del capítulo 31 dice: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. En guaraní el testigo es Texaucajá. Mostrarnos, para ver, para entender. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. No vamos a leer todo, tiene 52 versículos del capítulo 32. Vamos a leer algunos y otros párrafos y referirnos a la idea en sí del capítulo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Estamos delante de ti, delante de tu palabra que es verdad, que tanto nos hace bien, Señor. Gracias porque tenemos la fuerza, las ganas, tenemos el entendimiento para saber y para entender el mensaje. Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana pueda aprender algo más para creer y vivir tu palabra. Bendice a mis hermanos acá presentes y bendice a mis hermanos que están mirando a través del teléfono, a través de la computadora. Señor, la tecnología nos hace que estemos juntos en comunión. Te alabamos en esta mañana. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quizás si estuviera acá un extraño, quizás si alguien ahí está mirándonos y
Estamos leyendo un libro antiguo, un pueblo lejano de Israel, de una escritura casi que no se entiende, pero sin embargo, estamos en algo precioso, hermanos. La palabra de Dios nos habla acerca de todos estos sucesos, historias y acontecimientos, y el apóstol Pablo nos aclara en el Nuevo Testamento, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes alcanzamos los fines de los siglos. Todo esto se quedaron registrados, escritos, dice, como testimonio, como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Y dice más el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios sobre todas estas verdades, Antiguo o Nuevo Testamento. Por eso leemos, por eso tenemos que, hermanos, detenernos en cada capítulo, en cada frase y en cada palabra de la Biblia, como estamos haciendo todos los días. Y de hecho estamos haciendo con algunos hermanos la lectura en guaraní y terminamos justamente ahora el Pentateuco. Y es precioso porque la gracia de Dios quiso que nosotros los paraguayos tengamos el privilegio de saber 2 idiomas, por lo menos la mayoría. Y es precioso. Yo siempre digo, me convertí otra vez, porque yo me convertí en castellano. Me hablaron en castellano. De hecho, un argentino me compartió la palabra de Dios en castellano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, peas ya en 2 años convertí. Sin embargo, cuando leí la palabra de Dios en guaraní, me convertí otra vez. Doble. ¿Se puede así? Quizás estoy exagerando. Deuteronomio capítulo 32. Mis queridos hermanos, este pasaje es precioso. Quiero resumir. Quiero hacer lo posible para que podamos extraer. Y ustedes en sus hogares, detenerse un poco más quizás en algunos detalles que quizás yo voy a hacer pasar. Comienza este libro diciéndonos entonces que es un cántico de testimonio, que va a ser realmente un testigo para nosotros, y en este caso al pueblo de Israel que estaba yendo a poseer la tierra prometida. Las palabras de este cántico, testimonio, recordar su bendición y su promesa, eso es. Mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento. Las bendiciones de las bondades del Señor, de los beneficios, de sus enseñanzas, de sus razonamientos. Y dice el autor, el nombre de Jehová proclamaré. Y nos invita a nosotros, engrandeced a nuestro Dios. Así comienza este texto. Para en el versículo 4 hablar de, para mí, el versículo clave. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y dice otras virtudes del Dios único. ¿Quién es y cómo es este ser poderoso, sublime, grande, que estaba trayendo a todo un pueblo a disfrutar de esta tierra prometida y aplicando a nuestras vidas, que nos sacó de Egipto, del mundo, para disfrutar de la vida cristiana? Este Dios es la roca cuya obra es perfecta. Sus caminos son rectitud. Está hablando de un Dios, del carácter de este Dios,
de la seguridad de su firmeza. Esta palabra, la roca, se va a repetir 5 y 6 veces, hablándonos de que sus palabras, sus promesas, Él es inamovible. Él es cierto. Todo termina fuera de Dios, fuera de esta roca. Todo se mueve, todo termina, todo se fuma. Pero esta roca es eterna. Él permanece para siempre igual. Por eso el apóstol Pablo va a decirnos a cada uno de nosotros los cristianos este principio, esta poesía preciosa. A este Dios, el Dios de Israel, el yo soy, el Jaeva, por lo tanto al Rey de los cielos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A este Dios le estaba enfatizando Moisés a su pueblo. A este tienen que servirle. Este es el verdadero, este es el único. El que había prometido que va a cumplir. Y de hecho, nosotros ya conocemos toda la historia. Cuando vamos a Josué, capítulo 21, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Ese es nuestro Dios, a quien Moisés y este pasaje de la palabra de Dios está apelando para que sirvamos, para que creamos. Esta es la roca. Los cielos y la tierra pasarán y su palabra no va a pasar. A este Dios. Por eso decía, este texto es la clave del libro para que nosotros estemos firmes y seguros. ¿Detrás de quién está? ¿Quién está delante de nosotros? ¿Quién es nuestro Salvador? Falleció mi sobrina la otra semana. Y mis parientes, la mayoría que no son cristianos, cuando me ve, me abrazan y me dicen, mi Dios falló. Mi Dios no me escuchó. Y otras tantas palabras de dolor, de tristeza, de impotencia. Pero yo sé, mis queridos hermanos, que este Dios que estamos hablando, nunca falla, nunca se equivoca. Y yo he enviado a algunos hermanos que estuvieron orando por mí, que a pesar de que muchas veces la respuesta de Dios no es lo que nosotros esperamos, la voluntad de Dios sigue firme y es perfecta. Porque nunca sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Y como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de este Dios bendito. Este Dios es a quien tenemos que servir, obedecer, escuchar y andar siempre con Él. Los versículos 5 y 6 hablan del carácter del hombre. El versículo 4 habla del carácter de Dios y los otros versículos del carácter. ¿Cómo somos nosotros? La radiografía de mi corazón, de tu corazón y del pueblo aquel de Israel. Corrupción, mancha, generación torcida y perversa, ingrato, e incluso le dice la Biblia, loco, ignorante. Esa es la radiografía. El pecado había entrado, dice el apóstol Pablo, a través de un hombre en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte entró para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis queridos hermanos, la verdad bíblica nos habla que nosotros tenemos un pecado de imputación, como dicen los que saben leer, pero también tenemos el pecado de comisión. De cualquier lado está en nosotros todas estas verdades que habla la palabra de Dios. Corrupción, mancha,
Generación torcida, perversa, ingratos, loco, ignorante. Este es nuestro corazón. Los versículos 7 y 11 también va a darnos una exhortación a preguntar cada uno de nosotros y que el pueblo de Israel se pueda preguntar. Fíjense, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Habla de que nos ubiquemos y pensemos y recordemos quiénes somos, dónde estábamos y quién es el que se acordó de ellos y en este caso también de nosotros. Israel estaba en Egipto, Dios le rescató. Nosotros estábamos en el mundo, Dios nos rescató. De eso se habla, de eso se trata esta idea de preguntarnos. El versículo 12, Jehová solo le habla del versículo 12 y dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. El Señor, el Dios eterno de que hablamos, Él es el único que se acordó de nosotros y vino a buscarnos. 13 y 14, las bendiciones y las provisiones que tendrían aquel pueblo, lo mejor que podía tener. Versículo 15. Fíjense. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Jesurum es Israel. Y la aplicación es cada uno de nosotros. Cuando estamos satisfechos, cuando estamos llenos de confortes en nuestros hogares y donde sea tiramos coces, tiramos patadas. Entonces, dice acá, abandona, menosprecia y provoca ira, por supuesto, para decir en el versículo 17, sacrificaron a demonios. Tantas veces el Señor les repite lo terrible, lo malo de esta idea de ir a buscar a otros dioses y en este caso claramente dice el texto, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Lo que nunca tenían que hacer, lo que nunca se les enseñó y lo que nunca Dios va a tolerar y siempre va a castigar, es justamente eso, que la gloria que le pertenece a Él demos a otro que no sea Él. A castigar. Te has olvidado, dice. Del 19 dice, y vio Jehová y se encendió en ira. Esta provocación, esta perversidad, esta infidelidad es igual, como decíamos al principio, si obediencia hay bendición. Si hay desobediencia, hay disciplina, hay juicio, hay castigo. Versículo 22. Su castigo, su juicio, dice, arderá hasta las profundidades del Seol. El Seol, hermanos, es el cuadro de la condenación del infierno, del lugar separado eternamente del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor hasta ahora nos permite vivir en esta vida. Y el texto bíblico es tan preciso, de modo que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Hoy tenemos la oportunidad de creer en el Señor, de aceptar su gracia, su misericordia, de la salvación en Cristo Jesús y servirle a Él. Mañana es muy tarde. Y quiero decir a mis amigos que no conocen al Señor, no hay reencarnación. No hay purgatorio.
no hay limbo. Es que los hombres inventamos tantas cosas y ahí en la cabeza nosotros nos convencemos a nosotros mismos que no hay Dios, que no hay juicio, no hay nadie a quien rendir cuenta. Y es una pelea constante. Y hay libros y hay enseñanza y hay filosofía realmente. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios, que es eterna y no cambia, como dijimos, habla de las profundidades de la condenación. Habla del lloro y del crujir de dientes y para siempre, que es el infierno mismo. El juicio de Dios que tenía preparado en consecuencia de la desobediencia. 28 al 30 nos habla de los privilegios que se privó y que se privaría este pueblo en su desobediencia, porque no atendieron los consejos. Y dice, no hay en ellos entendimiento. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento, no tuvo entendimiento. Los privilegios 28 y 30, ustedes pueden repasar cuántas bondades y beneficios se pierde el hombre cuando no acepta, cuando no escucha, cuando no obedece al Señor. 31 y 33, recuerda el Señor a su pueblo que todo engaño está fuera de Dios y que realmente todo lo que vemos es como un espejismo. Las uvas son ponzoñosas, aunque parecen jugosas. Los racimos, aunque parece grande y ricos, son amargos. Es veneno. Fuera del Señor, todo es engaño. Todo es apariencia. Se disfruta realmente todas estas cosas en el Señor. 36. Pero cuando todo termina, cuando llega el momento, entonces va a ser demasiado tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado, mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. Hay un tiempo que el Señor nos da. Y a mis queridos creyentes, a nosotros hay un tiempo también para volver al Señor, para servir al Señor, para ser fiel al Señor, para ser de testimonio al Señor. Todo el tiempo nos estamos peleando, nos estamos maldiciendo, nos estamos echando a cara cada cosa. Y por cierto somos, porque nosotros vimos ahí la radiografía que está en mi corazón y en nuestro corazón. Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos perdonó, nos lavó y nos puso ahí para que estemos ahí trabajando y haciendo las buenas obras que tiene preparado de antemano, como dice Efesios 3:10. 37. ¿Dónde están tus dioses? La roca en minúscula. Porque decíamos al principio que cuando nos referíamos al Dios verdadero es la roca en mayúscula. Pero acá también hay varias rocas, varios dioses a quienes están sirviendo, a quienes están venerando, a quienes están adorando al mundo. Pero cuando llega ese momento, van a clamar a su Dios, van a clamar a su roca en minúscula. Pero ellos no van a oír porque nunca realmente le escucharon. Levántense, que os ayuden ellos, os defiendan ellos. Ellos son los dioses en minúscula y no van a estar ahí para ayudarnos. Vamos a terminar, hermanos. 39. Ved ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es el Dios verdadero. El gran yo soy que hablábamos de Éxodo 3:10, cuando se aparece por primera vez a Moisés, acá se le revela otra vez, diciéndole, ¿quién es? El carácter, ¿qué hace? Que da la vida y saca la vida. Él es el único. Yo soy. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Mis queridos hermanos, el capítulo 32 de Éxodo termina con una historia triste, es la muerte de Moisés. Vamos a terminar con este pensamiento. Cuando, terminando el capítulo 32, dice el versículo 49, sube a este monte de Abarín, versículo 50, y muere en el monte al cual subes. Moisés es un hombre extraordinario y como dice la palabra de Dios, nunca más se levantó delante de nosotros un profeta, dice Israel, como Moisés, que haya conocido a Dios cara a cara. La Biblia de las Américas se refiere a este versículo cuando dice, con quien el Señor tuvo trato directo. Haral en el guaraní dice, oñe ha heshaba cueñanderuetepe hesateerupi. Este era Moisés. Había terminado su trabajo, su obra, su misión. Él quería entrar en la tierra prometida, no vamos a hablar de eso. Pero llegó su hora, como decimos en guaraní, onguaje y arapaja, y aranguaje. Y esta es una verdad, mis queridos hermanos. La muerte es un llamado. Es una cita. No queremos hablar de eso. Pero es una cita lastimosamente impostergable. Y mis queridos hermanos, aunque nos aferramos a este mundo, a esta vida, y nuestros sentimientos, como nos pasó a nosotros la semana pasada, nos traicionó y no queremos dejar ir a nuestros queridos parientes, esto no es así. Esta es una cita impostergable. El Señor le dice a Moisés, sube a este monte y muere en el monte al cual subes. La muerte es una cita, es un llamado del dueño, del Señor, del ñandeyara. Él es el dueño de nuestras almas, dice la palabra de Dios. Todas las almas son mías, tanto del Padre como de los hijos. Todas las almas son mías. Ezequiel 18:4. Y cuando nos hace ese llamado, tenemos que acudir. Pero qué preciosa la historia y qué precioso el ejemplo de Moisés. Él acabó la obra. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos. La palabra de Dios nos habla tantas veces acerca de esta verdad. Y cuando muere un pariente o un ser conocido, a veces para congraciarnos con los parientes, escribimos y le decimos, tan dolorosa pérdida. Fíjense, más o menos así, que hablamos de la muerte como una pérdida. Y saben que la Biblia
llama de otra manera a la muerte. El apóstol Pablo le dice a la muerte: para mí el morir es ganancia. Fíjense que es diferente. Nosotros decimos que es una pérdida. El Señor dice que es una ganancia, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol, porque Él estuvo en vida, viendo algunas cosas. Vio, escuchó, pero no se les permitió compartir, dice la palabra de Dios. Sube a este monte y muere. Y murió allí, dice el 34:5, el último capítulo de Deuteronomio. Pero hermanos, quiero terminar con esto. La muerte viene cuando estemos, cada uno de nosotros, cuando terminemos nuestro testimonio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 habla de aquellos testigos que predicaron como 3 años y toda la multitud y los demonios y toda la fuerza persiguieron para matarle. Pero recién permitió cuando terminó su testimonio. El apóstol Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cuando terminemos, hermanos, el Señor Jesucristo en su oración intercesora decía: Padre, la hora ha llegado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mis queridos hermanos, hay una obra maravillosa que puso en nuestras manos el Señor, que tenemos que hacer y tenemos que acabar, como este Moisés. Tantas situaciones pasó en su vida y era como nosotros. Pero sin embargo, se puede decir que tuvo una muerte, no sé si linda, para él un poco triste, porque él quería ver la tierra prometida. Y saben que en su lápida, ¿qué decía? ¿Viste que hay una piedra ahí encima de nuestra sepultura y tiene que decir un escrito? ¿Ustedes piensan alguna vez qué quisieran que se le escribiera en esa lápida? ¿Cuál va a ser el epitafio? ¿Saben ustedes la escritura que fue escrito en la lápida de Moisés? Moisés, siervo del Señor. Péala. Mis queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra y que podamos ir a nuestros hogares con esta seguridad que hablaba Moisés. Este Dios, esta roca y otras virtudes y caracteres de este Dios vivo y verdadero. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir un poco de tu palabra, Señor. Perdónanos si de alguna manera, por el entusiasmo, no dijimos lo que teníamos que decir. Pero háblanos, Señor, habla a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos ahí en sus hogares, de estas verdades eternas, para que crean y para que vivan y te glorifiquen a ti y que puedan acabar la obra que tú les diste que hiciese. Que salgamos con esta mentalidad, con esta idea en esta mañana. Tú, Señor,
tuviste un propósito para nosotros. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Muchas gracias, Señor les bendiga. Y acá dejamos. Vamos a decir también, Orlando,